buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Un gozo poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Un gozo ver a mis nietos que extrañé. También, a mí no era mi hijo. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos en familia como cada domingo. Y bueno, no sé si tuvo oportunidad de hacer su tarea. Sí, les dejé una tarea. No sé si la hicieron. Van a decir, ay, dejó tarea, ¿no? Les dije que leyeran el capítulo 7, ¿verdad? De Hechos completo, para que vieran la exposición de Esteban. Esteban, de verdad, dejó a estos señores religiosos, fariseos y demás que lo estaban ahí, ahora sí que golpeando y denigrando, ¿verdad? Les dio toda una explicación del Evangelio casi desde el Génesis hasta Jesús, ¿no? Yo creo que Esteban pasó por un MHD. Si no sabe qué es el MHD, pregunte. Pero de verdad lo dice tan hermoso, o sea, con una secuencia tan certera que decimos, oye, Esteban conocía la Biblia, ¿no? Esteban conocía las Escrituras, Esteban conocía, hilaba lo que hizo el Señor Jesucristo con todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento y qué bendición, ¿no? Qué bendición. Yo a veces cuando me acuerdo de Abraham, le doy gracias a Dios, ¿no? Porque pienso, ¿y si Abraham no hubiera pasado la prueba? ¿Y si Abraham se hubiera rehusado a entregar a Isaac? ¿Qué hubiera pasado? ¿Habrían sido benditas todas las naciones en Abraham? No sé, no sé. Pero situaciones que pasaron así en la escritura nos dejan así como que pendientes de un hilo, ¿no? Abraham pasa la prueba, ¿no? Para que la bendición nos llegue. Y pienso como a través de Abraham esa bendición llegó hasta nosotros. Y gracias a Dios tenemos aquí la escritura en nuestras manos y podemos hablar de ella abiertamente todavía. Ok. Entonces, vamos a continuar con este estudio de Hechos. La verdad es que es un libro súper emocionante, lleno de aventuras, lleno de viajes, paisajes, personas. En cada capítulo encontramos personas, encontramos eventos, situaciones que de verdad nos dejan con ese sentir de, wow, qué compromiso de parte de los apóstoles, ¿no? De los discípulos. Qué compromiso para cumplir esa misión. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando reciban poder. Pero recibiréis poder. Y entonces me serán testigos. Y así termina esta primera parte que vimos la semana pasada, con el martirio, ¿verdad?, de Esteban. Esteban sufriendo ese lapidamiento, así se le llama al hecho de que te apedren hasta que mueras, se le llama lapidar a una persona. Así murió Esteban, convirtiéndose al menos en lo que es el relato bíblico, el primer mártir de la iglesia, muriendo apedreado. Y surge una nueva figura al final del capítulo 7 de Hechos. Habla de estas personas que apedreaban a Esteban, llevaron, dice, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí, en suspenso, ¿no? En suspenso, Saulo. Hasta ahí sabemos de Saulo. Y les decía, olvídense un poquito del santoral. Más de 100 nombres son mencionados aquí en el libro de los Hechos para su próximo hijo, sobrino, nieto. Sugieran nombres bíblicos, ¿no? Digo, no creo que le piense poner Nabucodonosor o algo así, ¿no? Pero, pues, Teófilo, ¿no? Agripa, puede ser, ¿no? Herodes, no, sonaría feo, ¿verdad? Herodes. Entonces, empieza el capítulo 8 con un tema, empieza a ponerse más emocionante porque se pone más peligroso, ¿no? Emocionante para nosotros que lo leemos como una historia que ya sucedió.
que fue algo real, ¿no? Y entender el sentimiento de nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, lo que padecían. Saulo dice en el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos, vamos a estar estudiando a partir del capítulo 8 de Hechos, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en la muerte de Esteban. No sé si los arengaba, si los impulsaba, les decía, sale, échenle más piedras. Pero estaba ahí Saulo. Y dice que consentía en su muerte. Y empieza lo que sería, de acuerdo al relato que vamos siguiendo, en la mención de una tercera persecución, pero la más álgida que menciona la Escritura, ¿no? Dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, la iglesia de Jerusalén se mantuvo allí, pero prácticamente con los apóstoles. Todos los demás creyentes, si se recuerdan, en un principio esa pequeña iglesia del primer siglo eran 120 personas. Era un siervo fiel. Claro, después con los speeches que se aventó Pedro, fueron 3,000 y fueron 5,000. Yo no sé qué hicieron o dónde los metieron, pero la iglesia creció. La iglesia creció. Pero vamos a la segunda división de la división que les mencioné en un inicio de este libro de los Hechos. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta segunda parte nos habla juntos, digamos, de Judea y de Samaria. No se pierdan el próximo domingo, van a tener un material en sus manos con un mapa donde vamos a poder identificar cada uno de estos lugares para que le agarre más sabor a la historia y a lo que sigue, que en la tercera parte que vamos a estar estudiando son los viajes de Pablo, ¿no? Entonces, qué hermoso es poder ubicar las distancias y dónde estaban ubicados los lugares. Pero en este momento estamos en un lugar tan central, tan focalizado, que les puedo decir fácilmente, ¿no? Jerusalén era un puntito en Judea y Samaria estaba arribita, ¿no? Entonces, realmente Judea era toda la región de Israel y ahí estaba el puntito que era la capital, la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, es la ciudad de Jerusalén, ese puntito, esa ciudad. Judea es la región completa. Y cuando habla de Samaria, es la de arribita, ¿no? Es ahora sí, traspasa una frontera y vamos a la región de Samaria. Dice en el versículo 2 del capítulo 8, dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y aquí viene la persecución fuerte, ¿no? Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se imaginan esa situación, ¿no? Entrando Saulo, obviamente seguramente estaban acompañados por soldados y demás, entrando a las casas y arrastrando a las personas que eran de este camino, como le decían, arrastrarnos, ¿no?, a la cárcel. Entonces arrastraban con hombres, mujeres y seguramente sus familias completas con niños. Fue una persecución muy, muy, muy fuerte la que empezó a hacer este hombre Saulo, que más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Pero si se fija, los creyentes, los discípulos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Se fueron a esconder a las regiones cercanas y un poquito más arriba. Pero el versículo 4 nos habla, hermanos, de ese compromiso férreo que tenían estos discípulos, estos apóstoles. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oye, te están persiguiendo, oye, si te ven te van a matar, ¿no? Te van a perseguir, te van a meter a la cárcel. De repente podían ser misericordiosos y decir, ok, nada más te damos unos azotes y ya no andes hablando de Jesús. Ah, ok, ya, ¿no? Pero algunos serán muertos. Algunos serán muertos en el proceso. Entonces, ese versículo 4 del capítulo 8 marca
la clave de esta nueva división, Judea y Samaria. Todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, con compromiso, con denuedo. Hoy en nuestro estudio que teníamos en la escuela dominical, una hermana pedía oración para que Dios le diera denuedo para poder compartir el evangelio. Y yo recordaba como Pablo también en alguna de las epístolas le dice a la iglesia, oren por mí para que yo con denuedo pueda predicar la palabra de Dios. Entonces ellos con denuedo, o sea, con valor, con arrojo, con coraje, lo hacían a sabiendas de que podían ser prisioneros, podían quedar presos o podían ser muertos. Este versículo, márquelo allí, es un versículo clave para esta nueva división. Ahora nos vamos a Judea y a Samaria. Y uno de los apóstoles, Felipe, empieza aquí a hablarse de una historia que pasó con Felipe, ¿no? Extrañamente, son pocos los apóstoles que se mencionan en el libro de los Hechos, prácticamente lo acaparan Pedro y Pablo. Y aquí nos habla de Felipe, de una escena con Felipe, ¿no? Felipe dice en el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Venían al enfermos, personas con espíritus inmundos, y él tenía el poder de sanarlos o de expulsar a esos espíritus inmundos. Y dice en el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no? Si había sanidad para tus enfermos, había bendición en las señales que hacía Felipe. Pero aquí nos relata una historia acerca de un hombre llamado Simón. Y vale la pena hablar de su caso porque es el caso de muchas personas. Este Simón era un mago, ¿sí?, que él predicaba tener poder de Dios para hacer sus magias, sus trucos, las cosas que él hacía. Pero cuando llega Felipe, ¿qué creen? Él también se convirtió. Dice en el versículo 13 de este capítulo 8, también creyó Simón mismo, es más, se bautizó. Dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, es más, se hizo amigo de Felipe y andaba con él ahí en Samaria. ¿Para dónde iba Felipe? Iba Simón. Iba Simón. Y cuando oyeron en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, lo que estaba pasando en Samaria, que había gente que se estaba convirtiendo y estaban empezando seguramente a hacer un centro de reunión ahí en Samaria, los apóstoles mandan a Pedro y a Juan para que vayan a hacer algo muy específico. ¿Por qué? Porque las personas de Samaria estaban siendo convertidas, estaban creyendo en el evangelio, incluso se estaban bautizando. Pero recuerden, seguimos hablando de pueblo judío, ¿ok? Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba que llegara el Espíritu Santo sobre ellos, porque recuerden, hasta este punto vemos cómo al pueblo judío se le predicaba el evangelio, creían, se bautizaban, y entonces había un proceso de bautismo en el Espíritu para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, a eso fueron Pedro y Juan. Dijeron, ya hay nuevos creyentes en Samaria, vamos para allá. Y fueron allá exprofeso a bautizar a los nuevos creyentes en Samaria. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero ese día, ¿quién sabe dónde andaba el Simón? Que no estuvo por ahí, como dijéramos los mexicanos, ¿no? Llegó tarde a la repartición del Espíritu Santo, ¿no? No llegó. Y entonces se fijó Simón en cómo los apóstoles les imponían las manos a los nuevos creyentes y recibían este poder, había manifestaciones del Espíritu Santo. Pero entonces él, como no llegó ese día a la repartición, él fue y les dijo, ¿de a cómo no? Le dijo a los apóstoles, oigan, yo quiero de eso. El tema es que Simón lucraba con sus poderes mágicos y curativos. Entonces, ¿cuál era el corazón de Simón? Quería agregar a su vitrina de pócimas poderosas al Espíritu Santo.
Pero hay una declaración de él que está interesante, ¿no? Digo, esta es la historia de Simón. Hoy en día vemos muchas personas lucrando con el Evangelio. Vamos personas lucrando incluso con la sanidad divina. Vemos personas lucrando con la prosperidad divina. Y eso es lo que quería hacer Simón. Pero entonces Pedro lo confronta y le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué te pasa, Simón? Pero entonces él hace una declaración, ¿no? A pesar de que Pedro le dijo ahí en el versículo 21, tu corazón no es recto delante de Dios, ¿no? Entonces Simón les dice en el versículo 24, es una declaración importante porque al final él reconoce, sí, sí es cierto, yo quiero el Espíritu Santo para eso, para lucrar. Pero les pide oración a los apóstoles. Dice, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, él al final entendió que era un don de Dios y que no tenía un precio y que él estaba viendo mal las cosas. Entonces ya los apóstoles Juan, Pedro se volvieron a Jerusalén y dice en el versículo 25, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ellos no perdían oportunidad de predicar el Evangelio cuando iban en el camino. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en su forma de vivir, hermanos. Eso se convirtió en su forma de vivir. Bueno, pero eran los apóstoles. No, hermano. Hemos visto a través de todas estas semanas y meses cómo el llamado de Jesús es para todos aquellos que se involucran en ese pacto con Él. Decir, yo acepto perdón de pecados, yo acepto la salvación, soy parte del pueblo de Dios. ¿Y ahora qué sigue? ¿Vivir la vida como yo quiero? No. Romanos 6:22 dice, ¿no? Que ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En ese proceso de santificación involucra cumplir con la voluntad de Dios, contribuyendo a su propósito global, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso hacían los apóstoles y sin temor. Y sabe, el Señor les guardaba. ¿Ustedes creen que no había retenes por aquí y por allí para ver quiénes son esos del camino? Pues claro, claro que lo sabía seguramente. Entonces, bueno, ya hay otro nombre ahí, está Simón. Ya habíamos oído Simón Pedro también, a Pedro, pero ya salió Simón. Entonces, un nuevo nombre. Y también para que sepan que esta situación de lucrar con la fe no es algo nuevo. Data del primer siglo y más atrás. Entonces, sigue ahora una nueva historia. Un tema donde, ok, el evangelio sigue enfocado a los judíos, pero, si recuerdan, ser hebreo era ser parte del pueblo de Israel, era tener la nacionalidad, pero ser judío era adquirir la religión o la fe que ellos tenían. Y había un grupo de personas a las que se les llamaba prosélitos. Un prosélito es un no hebreo que se convertía al judaísmo, que creía en Jehová de los ejércitos, de acuerdo a lo que establecía, pues obviamente toda la escritura de los profetas, el Pentateuco y demás. Entonces Felipe dice en el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, y le da unas señas, ¿no? Vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Me lleva a pensar en el Waze y en el Google Maps, ¿no? Cómo el Espíritu Santo les daba direcciones exactas de, mira, 2 cuadras para allá, 3 para allá, atrás de la lomita del árbol. El Señor es así de específico. El Señor es así de específico y lo vamos a ver en diferentes etapas que vamos a estar estudiando en el libro de Hechos. El Señor decía exactamente, acércate a ese carro con ruedas, con 2 caballos que lleva un señor morenito con un libro encima. O sea, no había cómo perderse. Y a veces nos topamos a la familia y decimos, ¿a esta tía quieres que le hable de Cristo, Señor? ¿No? Y nos preguntamos si lo debemos hacer o no. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, 3 características, ¿no? Era etíope porque era de Etiopía, era eunuco porque algo le sucedió. Y era funcionario de Candace, ¿no?
era funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea que era un funcionario público. Imagínense, si él traía carro, chofer, ¿no? Y él podía venir leyendo cómodamente ahí en su limusina del primer siglo cristiano, pues quiere decir que era una persona de importancia, ¿no? Se acerca entonces el buen Felipe. O sea, imagínense a los apóstoles. Los apóstoles eran personas modestas, eran personas sencillas, que ni siquiera que tenían que llevar alforja para el camino, ¿no? Entonces se acerca al carro, ¿no? Y dice la escritura en el versículo 28 del capítulo 8 que él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Volvía de dónde? De Jerusalén, de haber ido a adorar, porque era la capital del judaísmo. Entonces este era prosélito, era judío de religión y se iba a adorar a Jerusalén. Entonces venía leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y entonces acudió Felipe, se le acerca y le dice así como que, oye, ¿por qué lees el telenovela si podrías estar estudiando la Biblia, no? No, estaba leyendo la Biblia, pero así les doy un tip para acercarse a una persona, ¿no? Porque hay personas que a veces traen su Biblia y nosotros podríamos decirle, oye, ¿entiendes lo que lees? O, oye, ¿qué estás leyendo, no? Ah, pues leo la Biblia porque me la recomendó un cristiano, pero no sé de qué habla. Podríamos obtener esa respuesta, ¿no? O podríamos encontrarnos a un pastor, ministro que nos diga, ¿qué quieres que te explique, no? También puede ser, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad que se nos presenta. Y dice que estaba leyendo al profeta Isaías y seguramente era el capítulo 53, ¿no? Porque le dijo, pues ¿cómo podré, versículo 31 del capítulo 8, cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiera y que se sentara con él. ¿Se imaginan? Pasando en su carro, con chofer, con todo, y viene este polvoriento Felipe, y le dice, oye, pero se ve que sabe, ¿no? A ver, ven para acá, ¿no? Me imagino que los que venían con el etíope lo estuvieron ahí cachando para ver que no trajera armas, algo, y entonces ya se pudo subir con él al carro, ¿no? Y nos menciona un pasaje de Isaías, que es el que venía leyendo. Vamos a leerlo, es ese pasaje que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Sabemos que ese pasaje habla del Señor Jesús. Es la más grande profecía del advenimiento del Mesías. Entonces, en el 34 dice, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y nuevamente, hermanos, ahora Felipe, ¿no? Primero Esteban, ahora Felipe. ¿De dónde estos hombres indoctos, polvorientos, como dije hace un momento, ¿no? Tenían tal conocimiento de las Escrituras, ¿no? Ellos no eran como Saulo, bueno, ya después vamos a hablar más de Saulo, ¿no? Que tuvo maestrazo y que fue a estudiar, no. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, agricultores quizás, y ellos adquirieron un conocimiento importante de las Escrituras, ¿no? Dice en el 35 que Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías para adelante, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, le empezó a decir de Cristo. ¿Sí? Le empezó a hablar de Cristo. Dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a una cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Una conversión importante, hermanos. Ese es el tema que debería estar platicándose en nuestras reuniones de oración, en nuestros cultos. Hermano, quiero compartir una bendición. Me encontré a un señor negrito que me dijo que era etíope y me dijo que me subiera a su carro, le expliqué a Isaías y aceptó a Cristo y hasta se bautizó. ¡Wow! Entonces todos decimos amén. Gloria al Señor, ¿no? Y dice que se paró, bueno, les decía, todo eso sería algo que nosotros deberíamos estar compartiendo porque no hay nada que nos dé más gozo que una alma se salve, hermanos, amén. Entonces, ven
la entrega que tenían los apóstoles, la disposición, ellos estaban así de, Señor, a donde tú quieras, ¿no? Felipe, ¿no? Juan, Pedro, ¿no? Entonces todos iban a donde el Señor les decía. Y de acuerdo a lo que veíamos en capítulo 1, capítulo 2 de Hechos, la iglesia se sustentaba sola. Y ellos vivían de eso. La iglesia lo sustentaba con sus ofrendas y ellos tenían esa disponibilidad de ir a donde el Espíritu los llevara. El Espíritu Santo. Muy importante. Capítulo 8, vamos a ver 3 conversiones bien lindas en estos 3 capítulos primeros de esta segunda etapa de ir a Judea y Samaria. Primera conversión, la conversión del etíope. Dice en el versículo 39, capítulo 8, cuando hubieron subido del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. A veces ni tiempo había de ver el Google Maps. Era como el teletransportador del Pato Lucas, y por qué no sé si vieron esa caricatura, pero así, y aparecía en otro lado, ¿no? Entonces ahora apareció en un lugar que se llamaba Azoto, y pasando por ahí, ¿qué creen que hacía? Versículo 40, capítulo 8. Predicaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Era su forma de vida, eso es lo que hacían, a eso se dedicaban. Y el Señor, fortaleciendo la iglesia, sumando almas salvas a su iglesia. Hermosa conversión la del etíope, buena historia la de Simón, para recordar, ¿no? Para recordar que a veces nosotros incluso podríamos estar abusando del Evangelio y no usarlo, ¿verdad?, para lo que el Señor nos demanda, que así como lo recibimos, nosotros también lo compartamos. ¿A poco no está emocionante? Sí, está muy emocionante, ¿no? Y nuevamente, el capítulo 9, surge este nombre horrible, terrible, que cuando los cristianos lo oían decían, Saulo, uy, ¿no? Así como Mufasa, uy, ¿no? Era Saulo, ¿no? Ese que arrastraba a mujeres, varones, de sus casas y los llevaba a la cárcel. Ese que consentía en el asesinato de los seguidores de Jesús. De este Saulo habla este capítulo. ¿Cómo se imaginan a alguien respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor? Había un odio en él, obviamente inspirado por su contexto fariseico y de los sacerdotes y demás autoridades que lo impulsaban a perseguirlos, porque le decían, es que esos están predicando una mentira, persíguelos porque están en contra de nosotros, están en contra de nuestros principios, de la ley de Dios, no, están en contra de Dios. Están predicando a un falso profeta, a Cristo, ¿no? Es más, nos están culpando de haberlo matado. Así eran las predicaciones de Pedro, ¿no? Era lo primero que hacía, concientizar a sus interlocutores de ustedes mataron al Cristo. Es lo mismo que hizo Esteban y lo acabaron apedreando, ¿no? Entonces, en este caso, viene con Saulo. Saulo, pues también andaba en las mismas regiones que andaban los cristianos. Jerusalén, Judea, y ahora va con el sumo sacerdote y le dice, oye, dame unas cartas para pasar las aduanas ahí, llegar a Samaria, para llegar allá a las sinagogas y que me autoricen a pepenar cristianos, ¿no? Y poderlos llevar a la cárcel. Y pues le dan sus cartas, ¿no? Y se va a Damasco, que es más arriba, es Siria. O sea, está Judea, Samaria, Siria, arriba, ¿no? Entonces, había que caminar un poquito más y iba a Siria, cuya capital es, hasta el día de hoy, si no me equivoco, es Damasco. Cuando yo iba en la secundaria sí me aprendí toda la geografía del mundo y me sabía las capitales de todos los países, pero ahora la geografía cambió, entonces por eso digo, no sé si todavía es Damasco la capital de Siria, ¿no? Pero bueno, iba para allá a buscar más creyentes. Pero yendo por el camino le sucede esto tan interesante, hermanos. Tan interesante que le tenía que suceder a él. Y cuando vemos en la Escritura ese pasaje que dice que lo más bajo del mundo, lo más horrible, lo más feo, lo peor del mundo Dios escogió para hacer de impacto al mundo, encontramos a un Saulo
enemigo acérrimo de la iglesia, pasando por esta hermosa conversión. Dice así a partir del versículo 3, capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué ciudad? Damasco. ¿Qué lugar? Siria. Está buscándolos a lo que sigue de la zona conocida. Era ya el último, la tierra también de Siria para allá. Se imagina un resplandor que lo haga caer al suelo y que de repente venga una voz y usted no ve nada y le diga: oye, ¿por qué me persigues? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Se pondría usted en el lugar de Saulo? Me recuerda a los israelitas cuando Moisés subió al monte Sinaí y que estaba ahí esa nube con truenos así. ¿No? Y le decían a Moisés: no, ve tú, Moy, porque se ve feo. No, o sea, que muramos si nos acercamos, ¿no? Entonces, así me imagino ese resplandor que recibió Saulo. Y tiene esta experiencia, este encuentro cercano, sí, del tercer tipo, ¿no? O sea, es una voz audible que le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense un clavo ahí puntiagudo en la pared y usted le está dando así, ¿no? Coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más testigos. Más testigos. Los que iban con Saulo oyeron la voz, hermanos. No sé si vieron la luz, pero por lo menos oyeron la voz. Quizás Saulo vio ese resplandor porque fue la forma en la que el Señor le cegó, pero oyeron la voz. Entonces dice que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Se imagina el shock, el impacto? Ese criminal al que usted estaba persiguiendo, de repente lo captura a usted y va, le venda los ojos y lo mete ahí en un cuarto oscuro porque usted no ve, ¿no? ¿Cuál sería su sensación? Y más si le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. ¿Qué esperaría Saulo? Que el Señor le eliminara en ese momento, pero así de un sas, ¿no? O que quizás le hiciera padecer un poquito lo que él hizo padecer a los que perseguía, ¿no? Porque esa era la norma, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, él seguramente estaba esperando una acción punitiva, o sea, de castigo para él. Por eso dice: no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No conozco a ningún Ananías, pero tome nota para los nombres, ¿no? Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora imagínense el temor de Ananías, ¿no? Todos conocían la fama de Saulo, así de: Señor, pero ¿cómo quieres que vaya a ver este que nos anda persiguiendo, nos mata, nos persigue, nos arrastra a las cárceles? Y vean lo que le dice el Señor, ¿no? Versículo 15 del capítulo 9. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otro versículo para subrayar, hermano, póngale 2 asteriscos. De este hermano Ananías
Depende que usted y yo tengamos el Evangelio hoy, así como lo ve. Señor, gracias por Ananías. Porque Ananías con su miedo podría haber dicho, no, dile a otro. O no, Señor, mejor acaba con él de una vez antes de que él acabe con nosotros. Pero entonces Ananías obedece, ¿no? Pero vean lo que dice, debe llevar mi nombre presencia de los gentiles. Y ahí empezó nuestra historia, hermanos. Ahí empezó nuestra historia porque ahí le comendaron que le predicara el Evangelio a usted y a mí. Entonces, así como empezó la bendición desde Abraham hasta Cristo, a nuestros días nos llega a través de Ananías esta bendición también. Ananías que decidió sí ir, orar por el buen Saulo, bueno, en ese momento por el malvado Saulo, y transmitirle el mensaje del Señor. Versículo 17 del capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya lo trató hasta de hermano, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, obviamente el Señor lo puso en contexto, en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Y al momento dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Querido hermano, si no te has bautizado, espero que a este punto hayas entendido que en el momento en que tú creas en Cristo, le aceptes como tu Salvador y le reconozcas en tu vida como tu Señor, es momento de bautizarte. Es momento de bautizarte. A ese momento, ¿tú crees que él había pedido perdón por todas las muertes que traía encima? ¿Por todos los que había arrastrado? ¿Tú crees que era un santo Saulo? No. Tenía escasos 3 días de convertido, ¿no? De haber creído en Cristo y creyó, si podemos decirlo a la mala, sí, ¿no? Se llevó un buen susto. ¿Y qué pasó? Se fue a estudiar en un instituto bíblico. Después de 4 años, regresó allá a Damasco y se puso a predicar el Evangelio. Así fue. ¿No? No. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Así de inmediato. No sé cuál haya sido tu experiencia cuando te convertiste a Cristo, pero conozco muchas personas que tuvieron esta actitud inmediata de compartir lo que ellos habían recibido. Y de pedir folletos, y de pedir Biblias, y de pedir acompáñame a un hospital, y de pedir, oye, ahora vamos acá, ¿y por qué no vamos a mi colonia? Oye, ¿y si mi familia? Más adelante vamos a ver más personajes que tienen esa misma actitud. Obviamente, ¿qué pasaba con los que oían a Saulo? Pues estaban sorprendidos, decían, ¿y este quién es? ¿No? Y le tenían miedo porque no le creían, pensaban que era una estrategia, obviamente, para capturarlos y llevarlos a la cárcel, los cristianos, ¿no? Entonces ahí en Damasco, pues como se puso a predicar a Jesús, obviamente también los grupos de judíos que habían ahí, pues empezaron a indignar y lo buscaban para matarlo también. Ahora se nos volteó Saulo. Vamos a matarlo, porque imagínense el tipo de testigo que es, ¿no? Hermanos, ¿Dios hace milagros hoy en día todavía? Amén, sí. Amén. Imagínense una persona que ha recibido sanidad completa de una enfermedad que tenía y que reconoce que el poder de Dios ha sido el que le ha sanado. ¿Qué testimonio puede ser a una persona que padece la misma enfermedad? Claro, no le va a decir, oye, así como Dios me sanó a mí, te puede sanar a ti, puede que te sane o no, pero el Señor me sanó. Alguien que estaba en las drogas, alguien que estaba en el alcoholismo, alguien que era ladrón y hoy ya no lo es. ¿Qué testimonio puede ser para otros que están involucrados en lo mismo? Entonces, imagínense Saulo, el peor enemigo del Señor Jesús en ese momento, convertido, transformado al Evangelio. Era un peligro inminente y muy grave para los intereses de los sacerdotes y de los judíos. ¿Se imaginan? Oye, si ese que nos perseguía ahora está de nuestro lado, imagínense la gente
que a veces incluso acompañaba a Saulo, ¿no? Sí, chispas. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías que esperábamos. Eso es lo que iba a suceder si dejaban vivo a Saulo. Entonces, hablan ahí en el versículo 25 que los discípulos tomándole de noche a Saulo, lo bajaron por el muro. Seguramente Damasco era una ciudad amurallada y lo bajaron en una canasta por el muro porque andaban vigilando las entradas y las salidas precisamente para capturarlo. Pero bueno, de ahí se va a Jerusalén el hermano Saulo y él buscaba juntarse con los discípulos de Jesús, pero todos le tenían miedo también. No creían que él fuera realmente un discípulo. Y entonces aparece un nuevo personaje en la escena, Bernabé. Un hombre bueno, un buen hombre, un buen cristiano. Él le cree su historia a Saulo. Seguramente Saulo le platicó, oye Bernabé, es que a mí el Señor en el camino, un resplandor, me caí, Ananías, yo ya estoy predicando el Evangelio, ¿no? Entonces Bernabé es el que lo trae a los apóstoles ahí en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, y les dice, tranquilos, ya es de los nuestros, ya se convirtió. Bernabé lo presenta con los apóstoles y entonces le dan la bienvenida y dice aquí en el versículo 30 que cuando supieron esto, que bueno, todos estaban procurando matarlo, lo llevan a Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, a su ciudad natal, porque era Saulo de Tarso. Versículo 31, ahí se calmó un poquito la cosa, me imagino que el general que dirigía a las fuerzas perseguidoras de los creyentes, al haberse convertido, al haber esa baja en las filas de las fuerzas de los fariseos, pues obviamente la persecución bajó de nivel, porque fue un golpe muy duro a la fuerza perseguidora de cristianos. Vea lo que es el versículo 31 del capítulo 9. Entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Segunda conversión importante en esta lectura. Primero el eunuco, ahora Saulo. Un prosélito, extranjero no judío, ahora un judío de judíos, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, se convierte. Y se abre un pequeño paréntesis para despedirnos de Pedro en el libro de Hechos con otra hermosa conversión. No sin antes pasar por un par de milagros que hace Pedro. Después de todo esto que sucedió, él estuvo visitando a los creyentes. Fue a una ciudad que se llama Lida, encontró ahí un paralítico que se llama Eneas. En el versículo 34 del capítulo 9 lo sana. Dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Eneas, un nuevo nombre también, ahí para aquí, tome nota. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, a través de este milagro que pasó, se convirtieron al Señor. Hermanos, Hechos está plagado de esas conversiones. Vemos cómo la iglesia se iba acrecentando. También nos habla de una hermana, pasa algo chistoso aquí, ¿no? El versículo 36 del capítulo 9, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, lo cual me deja igual. ¿Qué significa Tabita o qué significa Dorcas? ¿No? Que bueno, era buena onda la hermana, ¿no? Abundaba, dice que en buenas obras y en limosnas que hacía, pero enfermó y murió. Y Lida, esa ciudad estaba cerca de Jope, donde era Tabita, y pues también va Pedro para allá con ellos, ¿no? Versículo 40. Es algo importante aquí, yo lo veo así. Los apóstoles, los discípulos, buscaban muchas veces hacer las cosas, si la situación se prestaba, hacer las cosas con discreción, ¿no? No iban ahí a un lugar público y decían, a ver, vénganse, los voy a sanar, ¿no? Y más que nada también por el tema de la persecución, lo hacían con discreción. Él saca a todos de la habitación, ora al Señor y sana a la hermana Dorcas. Dice que le dijo, levántate, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Sí?
Y bueno, versículo 43 de ese capítulo dice, aconteció que se quedó muchos días en Jope. Es importante saber que se quedó allí porque la historia que sigue tiene que ver con ello, ¿no? Aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Así se llamaban entonces, ¿no? Simón el curtidor, Hugo el agricultor, Sergio el camarero y así, ¿no? Ya todos pensaron, ¿no? Tres conversiones que nos van a llevar a identificar factores importantes en la conversión de una persona, hermanos.